Vamos a intentar responder a esta pregunta. ¿Por qué las primeras civilizaciones que aparecieron a lo largo de todo el planeta construyeron pirámides? Vamos a intentar responder a esta pregunta desde el punto de vista del análisis estructural. Vamos a ver qué ventajas tiene una pirámide respecto de otras estructuras y por qué estas sociedades tendían tanto a construir este tipo de estructuras. Las pirámides que casi todos conocemos son las famosas pirámides de Egipto, son las más famosas, que eran tumbas de los faraones. Pero muy cerca de Egipto, en Mesopotamia, aparecieron los zigurats, que también son estructuras que tienen una forma piramidal. No son exactamente pirámides, pero también tienen una forma piramidal. En Nubia, al sur de Egipto, también se construyeron pirámides. Estas tres civilizaciones naturalmente se conocían entre sí y podemos pensar que existían intercambios culturales, ellos se conocían y bueno, pues es normal que civilizaciones que tenían relaciones entre sí llegasen a la misma solución de construir pirámides cuando querían hacer algún tipo de edificación monumental. Sin embargo, si nos trasladamos hasta América, los mayas también construyeron pirámides. Y parece difícil pensar que existía una comunicación entre los mayas y los egipcios, es decir, ambos llegaron a una solución muy similar, pero sin ningún tipo de contacto entre sí. Los incas también construyeron pirámides, estas que vemos aquí están bastante más deterioradas que los mayas, pero también construyeron estructuras parecidas a las pirámides. Y si nos vamos a Asia, en China también se encuentran restos de algunas pirámides que se construyeron. Incluso en la India, este es un templo de Khajuraho, esto evidentemente no es una pirámide, pero bueno, también existen muchos monumentos que tienen formas que recuerdan a una pirámide. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿y por qué todos llegaron a esta misma solución? Naturalmente la respuesta no va a ser que llegaron unos extraterrestres y que dijeron a todo el mundo, oye, hay que ponerse a hacer pirámides. Existe una respuesta que podemos aportar los ingenieros, analizando estructuralmente cómo se comportaban. Lo primero que vemos es que si queremos hacer una estructura monumental que sea significativa de esa civilización y que sea importante y que exprese la magnificencia del emperador, del faraón o de quien esté al frente, pues aparentemente tenemos dos alternativas, o hacemos una torre muy alta o hacemos una pirámide. Vamos a ver que la forma piramidal tiene muchísimas ventajas. La primera de ellas es la estabilidad. Si pensamos en una torre, pues es fácil que vuelque. Para evitar que vuelque, tenemos que tener una cimentación muy buena para que se mantenga a lo largo del tiempo. En cambio, una pirámide es una estructura que es estable de por sí y es prácticamente imposible que vuelque, porque tiene el centro de gravedad mucho más bajo, por lo tanto, ya vemos que incluso aunque hubiesen hecho torres hace miles de años, igual que las pirámides, pues posiblemente no hubiesen llegado hasta nuestros días. Segunda ventaja, es mucho más fácil de construir. Si yo quiero hacer una torre de una altura bastante grande, tengo que hacer una estructura auxiliar para poder llevar las piedras hasta esa altura. Un terraplén o hoy en día es muy fácil porque tenemos una grúa, pero tenemos que pensar que en la antigüedad no era tan fácil elevar las piedras o hacer alguna estructura en el interior de la torre para poder subir hasta arriba las piedras, pero ahí ya nos mucho el tamaño de las piedras que podemos llevar hasta arriba. Sin embargo, en una pirámide es muy fácil, haces la base, la siguiente línea de piedras se apoya en la base y así poco a poco vas utilizando la propia pirámide como una escalera o una rampa para poder ir subiendo las piedras. Más ventajas que tenemos menores tensiones. Cada material tiene una propiedad que es la resistencia que tiene ese material. La resistencia es la fuerza por unidad de superficie que es capaz de soportar. La fuerza va a venir determinada por el peso que tiene el material encima. Si pensamos en la base de la torre, tiene todo el peso de la torre dividido entre una superficie que es relativamente pequeña. En cambio, en una pirámide tenemos todo el peso de la pirámide en una superficie que es muy grande en comparación con el peso. Entonces, las tensiones que van a tener que soportar los materiales, en este caso si es de piedra, las piedras que tenemos abajo son menores.
Esto implica también que se puede utilizar piedras de menor calidad, que tengan menor resistencia y no vamos a tener problemas. Por el mismo motivo también ejercemos menor presión sobre el terreno. Todo el peso de la pirámide se distribuye en una superficie grande que va a apoyarse en el terreno. ¿Por qué es importante hacer una presión pequeña sobre el terreno? Porque por el principio de acción y reacción, toda la fuerza que ejerza la estructura sobre el terreno la tiene que ejercer el terreno sobre la estructura. Es decir, tenemos que tener un terreno que sea capaz de ejercer esa presión hacia arriba, que sea capaz de soportar esa carga. Eso quiere decir normalmente que tenemos que preparar una cimentación que sea capaz de soportar el peso de la estructura. En el caso de una torre, como las tensiones van a ser grandes, la cimentación tiene que ser muy buena. Y en el caso de la pirámide, como las tensiones van a ser pequeñas porque la fuerza está distribuida en una superficie menor, no es tan importante el preparar una buena cimentación. De modo que, como veis, tenemos un montón de razones desde el punto de vista estructural para construir una pirámide. Si queremos hacer una estructura que perdure a lo largo de los siglos, muchísimo mejor hacer una pirámide que hacer una torre.